Hola, aquí tengo esta preciosa capa. Está tejida con punto tunecino. Está sencilla, muy bonita, elegante y lista para tejerse. Está preciosa. Un poco del lado del frente. ¿Qué le parece la parte de la espalda? Ahí la tiene un poco del lado de la espalda. Aquí le muestro lo amplio que tenemos el tejido en la parte de la espalda, precioso que está. Para tejer el punto tunecino voy a usar este gancho que se le coloca la extensión de las mismas que tengo de las agujas. Es intercambiable. Aquí le retiro las agujas, le coloco el gancho. Podemos usar cualquier número de gancho y también la extensión. Hay diferentes medidas según el tejido, lo ancho que vaya a tejerse. Aquí en la punta del otro extremo le voy a colocar esta ruedita para que tengamos la forma de cómo detener los puntos. Ahí lo tenemos. Esta es una forma muy práctica porque solamente le cambiamos a la medida el gancho que necesitemos y la extensión también a la medida que necesitemos. También hay este otro. Este ya viene con la extensión de fábrica. Esta extensión es fija. Voy a usar este hilo. Es el número 3. Tiene esta pequeña lentejuela. Voy a usar el gancho número 7. 4.5 milímetros. Para tejer este chal usé 4 bolas de 50 gramos cada uno, más 10 gramos de la quinta bola. En total son 210 gramos. Empiezo el tejido con 18 cadenas. En la segunda cadena empezamos a levantar el primer lazo. Esta es la primera vuelta. Vamos a tener un total de 18 lacitos. Vamos a terminar de formar los primeros puntos. Ahí tenemos los 18 puntos. Voy a contar los puntos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Empezamos a cerrar un punto, el primero. Así vamos a empezar cada vuelta. Y vamos a continuar con 2 lazos. Enseguida de cada lazada 2 lazos fuera del gancho, 2 lazos, ahí cerramos los 18 puntos. Vamos a tejer la segunda vuelta. Vamos a levantar 14 puntos y el que tenemos en el gancho son 15 puntos en la segunda vuelta. Vamos a dejar los últimos 3 puntos sin tejer. En cada punto aquí tenemos el lazo en forma vertical, el que vamos a ir tomando para tejerlo. Este es el último. Y tenemos 3, 1, 2, 3 sin tejer. Vamos a empezar la vuelta 2 a cerrarla así como empezamos la primera vuelta. Un lazo, 2, 2 lazos. Ahí terminamos los 15 puntos de la segunda vuelta. Vamos a tejer la tercera vuelta con 12 puntos. Vamos a contar la primera lazada, el primer lacito que tenemos en el gancho. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí dejamos los últimos 3 de la vuelta anterior sin tejer. Vamos a cerrar la tercera vuelta. Es un punto, el primero, 2, cerramos la vuelta 3. Estamos tejiendo el primer triángulo, aquí tenemos 12. Vamos a tejer la vuelta 4 con 9 puntos solamente. En cada vuelta estamos dejando 3 al final sin tejer. Tengo 1 en el gancho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quedan 3 sin tejer, 1, 2 y 3. Terminamos la vuelta 4, un punto, 2 en cada espacio, 2. Aquí están los 9. La vuelta 5 vamos a tejer 6 puntos. Tengo el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejamos 3 sin tejer y vamos a cerrar la vuelta 5. Vamos a tejer las 6, 3 puntos. Aquí tengo 1, 2 y 3. Cerramos la vuelta 6, 1, 2 y 3. Ahí está el primer triángulo. Empezamos a cerrar esta vuelta del triángulo. Aquí tengo el primer punto, el segundo son 2 y el tercero. Tomamos los 2 hilos del tercero, tomamos los 2 primeros, 1, 2 y el último, el tercero, el de la orilla. Tenemos que tomar los 2 hilos. Ahí está. De nuevo empezamos los siguientes 3, 1, 2 y el tercero, los 2 hilos, 1, 2 y el tercero, 1, 2 y el tercero, 1, 2 y el tercero, los 2 hilos. Ahí los tengo, los 2 hilos, y tenemos los mismos puntos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos en la última vuelta para cerrar el primer triángulo. Los vamos a cerrar de la misma forma: un punto, 2, 2, así como tejimos este triángulo y así como lo cerramos, vamos a tejer los siguientes triángulos. Ahí está terminado el primero,
Ahí lo tenemos. Ok, les doy la explicación del primer triángulo. Tenemos 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadenita que está en forma horizontal es una vuelta. Cada vuelta, ahí está, esta es 1, 2, 3, 4, 5 y la última 6. Cada triángulo va a ir aumentando. En el siguiente triángulo vamos a tejer 8 vueltas. En el tercero vamos a tejer 10 vueltas. Y vamos a estar aumentando 6 cadenas, 6 puntos. Cada triángulo se van a estar aumentando 6 puntos. Pero vamos a agregar 3 más por los 3 que se van a dejar de tejer permanentemente de cada abanico. Voy a continuar con 9 cadenas que se van a aumentar, que son 6 para los puntos que se necesitan. Tenemos 6 y 3 que se van a dejar de tejer al final de cada triángulo. Vamos a empezar con 8 puntos porque ya tenemos uno en el gancho. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2, 4, 6, 8, 9. Y aquí vamos a tejer 15 puntos y 9 son 24 puntos que vamos a tener en el segundo triángulo. Vamos a levantar, este es el primero de los 15. Vamos a necesitar una marquita para el primer punto que vamos a tejer de esta primer vuelta. Vamos a empezar a enumerar las vueltas en cada triángulo. Aquí tenemos un punto, 1, 2 y 3. Estos ya permanentemente ya no se van a tejer. Ahí va a quedar. Se van a tejer hasta el final de todos los triángulos. Estos 3. El primer punto. Lo voy a marcar el primer punto. Vamos a necesitar esta marquita aquí. Y vamos a continuar cerrando la primera vuelta del segundo triángulo. Ahí terminamos la primera vuelta. Vamos a tejer la segunda igual como el triángulo anterior, dejando de tejer los últimos 3. Ahí tenemos los últimos 3 puntos sin tejer. Este es el primero, el que tenemos marcado 1, 2 y 3. Vamos a cerrar esta segunda vuelta. Ahí está terminada la segunda vuelta. Empezamos la tercera vuelta. Dejamos los últimos 3 puntos sin tejer de la tercera vuelta. Ahí levanté la vuelta 3, son 18 puntos y tenemos los últimos 3. Este es el primero, 1, 2 y 3 sin tejer. Si aquí teníamos 24,
en este primer espacio aquí y vamos a tener 21 puntos en la segunda vuelta. Aquí tenemos 18. Vamos a cerrar la tercera vuelta. Así vamos a estar tejiendo la vuelta 4, vamos a tener 15, la vuelta 5 vamos a tener 12 y así hasta llegar a la vuelta. Vamos a tener 8 vueltas en este triángulo. Ya llegué a la vuelta 7. En la vuelta 7 son 6 puntos, voy a tejer la 8. Tengo el primer punto, 2 y 3 y dejo los 3 puntos sin tejer y cierro la vuelta 8. Siempre vamos a tener la última vuelta con 3 puntos, la anterior con 6 y la anterior de las 6 son 9, 12, 15, de 3 en 3. Vamos a cerrar el segundo triángulo. Vamos a llegar hasta la marquita, hasta este espacio vamos a llegar. En cada triángulo, para cerrar los descansos que tenemos de 3 en 3, es la última vuelta que se cierra. Empezamos a cerrar el triángulo en el segundo punto. Ya tenemos el primero en el gancho. El último punto de los 3, los 2 hilos, ya saben cómo se cierran cada 3 puntos. 1, 2 y el último 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2, los 2 hilos del último, 3, vamos a tomar los últimos 3, 1, 2 y aquí tengo los últimos 2 donde está la marquita, 3. Vamos a cerrar por completo los mismos puntos, son 2, 4, 6, perdón, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24 puntos tenemos. Vamos a cerrarlos en la misma forma, un punto y 2 en cada lazada. Terminamos en esta vuelta el segundo triángulo con 8 vueltas. El tercer triángulo vamos a tejer 10 vueltas porque estamos agregando 6 puntos. Cada vuelta son 3 puntos. Estamos agregando 6 vueltas de los puntos y 3 más, son 9 en total. Voy a retirar la marquita porque la vamos a colocar de nuevo cuando empecemos el tercer triángulo. Vamos a aumentar siempre los 9 puntos de cadena, 3, 4, 5, 6, 6 puntos más 3, los que vamos a dejar de tejer en este segundo triángulo. Vamos a empezar de nuevo a levantarlos 3 puntos antes de terminar los puntos del triángulo anterior.
En la segunda cadena empezamos, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este es el primero, 10, 11, 12. Aquí tenemos 30 puntos para el tercer triángulo. Vamos a tejer 10 vueltas. Aquí dejé los últimos 3, es 1, 2 y 3. Empiezo a cerrar la primera vuelta. Este es el primer punto, lo marco y vamos a tejer igual, solamente con 10 vueltas, 2 vueltas más para el tercer triángulo. Nos regresamos en la segunda vuelta del tercer triángulo hasta este espacio y dejamos 3 puntos. Así vamos a tejer hasta que tengamos los últimos 3 puntos, que es la vuelta 10. Ok, aquí terminé la vuelta 10 del tercer triángulo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí están los 3 puntos de la vuelta 10. Son solamente 3 puntos la vuelta 10. Voy a levantar esta última vuelta para cerrar el tercer triángulo. Así como cerramos el anterior, punto por punto, tomamos los dos, ya tengo el primero y el tercer punto, los dos lazos. 1, 2 y el tercero. 1, 2 y el tercero. 2 y el tercero. Ahí está. De nuevo 3 puntos, el último. El último. Uno, 2, el tercero, 1, 2 y el tercero, 1, 2 y el tercero, 1, 2 y el primero que marcamos. Aquí están los 2 puntos, perdón, los 2 lacitos del último y cerramos la vuelta. Aquí está. Estos puntos que estamos cerrando debemos de tener 30, así como empezamos el triángulo con esa misma cantidad de puntos. Cerramos el triángulo. Vamos a terminar. Ahí está terminado el tercer triángulo. Vamos a aumentar las 9 cadenas para el cuarto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a dejar de tejer los últimos 3. Marcamos el primero y aquí tejimos 10 vueltas. En la siguiente van a ser 12
y en el siguiente triángulo van a ser 14 y así se van a estar aumentando 2 vueltas en cada triángulo. 6, 8, 10 llevamos. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y así va a ir aumentando de 2 en 2 y 9 cadenas en cada triángulo que vamos a empezar, dejando 3 cadenas en cada triángulo permanentemente para empezar el siguiente triángulo. Vamos a continuar todo lo largo que vayamos a querer nuestro tejido. Ok, ahí estoy en el triángulo 15. Les voy a indicar cómo pueden ir tejiendo a la medida que vayan a querer su tejido. Aquí tenemos el primer triángulo, son 18 puntos, son 6 vueltas. El triángulo 2 son 24 puntos, 8 vueltas y así en cada triángulo se están aumentando 6 puntos y 2 vueltas en cada triángulo. Aquí tenemos el triángulo 4, 36 puntos, 12 vueltas. El triángulo 5, 42 puntos, 14 vueltas. Se van aumentando de 2 en 2. Aquí tenemos el total de vueltas de cada triángulo, el total de puntos en cada triángulo y la cantidad de triángulos que quiera tejer según el tamaño que vaya a querer de ancho y de largo. Sin olvidarnos que son 9 cadenas para empezar cada triángulo, pero en realidad son 6 puntos solamente que se agregan a cada triángulo, porque ya sabemos que son 3 puntos que se dejan de tejer en cada inicio de cada triángulo. Aquí tengo la última vuelta. Aquí tenemos el espacio de cada triángulo, se va aumentando 2, se va haciendo más grande cada triángulo. Ahí lo tenemos, el último. Usted va a tejer la cantidad que quiera de triángulos. Aquí en este último triángulo tengo 34 vueltas y voy a levantar 102 puntos en la última vuelta para cerrar el último triángulo, porque aquí tengo los descansos de 3 y 3 en cada vuelta. Los vamos a levantar igual que en los anteriores. Aquí tengo los primeros 3. Vamos a continuar hasta donde tengo la marquita. Esto es para cerrar el último triángulo. El último de cada 3 tomamos los 2 lacitos para levantar el punto. Ahí terminé, llegué a la marquita para cerrar el último triángulo. Si tengo 15 triángulos, debo de tener 14 piquitos de cada 3 puntos. Desde donde empezamos el primer triángulo, aquí tenemos el primero, son 14 hasta este. Debemos de tener un piquito menos que los triángulos. Aquí ya está levantada la vuelta para cerrar el último triángulo. Este aquí lo voy a dejar para continuar. Los 3 puntos del siguiente pico vamos a ir hasta levantando los puntos hasta donde empezamos la cadena de base. Vamos a levantar los primeros 3 igual como levantamos estos donde tenemos los 3 puntos. Aquí tengo 2. El tercero tenemos las 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas que tenemos son 2 lacitos.
Ahí tenemos los 3 puntos. En estas 2 vueltas que tenemos aquí vamos a levantar solamente un punto antes de levantar los siguientes 3. Les voy a indicar. Aquí tenemos los 2 lacitos siguientes, ahí lo levantamos el punto y continuamos con los 3. 1, 2, tenemos una cadenita aquí, es la que sigue los 2 puntos. Este es el tercero. Y en estas 2 vueltas levantamos el punto. Este punto es un punto extra que se está tejiendo para poder pasar este espacio. Y de nuevo empezamos con los siguientes 3 puntos. Aquí tenemos la cadenita, esta la pasamos y tomamos los 2 lazos que siguen, el punto en las 2 vueltas, los siguientes 3 lazos, pasamos la cadena y tenemos los 2 lacitos. Son unos lacitos que están como torcidos. Ese es el punto que tenemos que tomar. Enseguida los 2 lazos para el punto de las 2 vueltas y vamos a continuar tomando cada 3. Pasamos la cadena y el punto torcido aquí lo tenemos, son 2 lazos. Vamos a terminar hasta llegar al inicio de la cadena de base. Ok, ahí tengo 4 puntos por cada piquito. Aquí tengo 2 del último, el tercero, los 2 puntos y el cuarto, los últimos 2 lacitos. Vamos a cerrar así como hemos cerrado las vueltas anteriores, el primer lazo. Vamos a continuar cerrando la lazada, 2 puntos hasta terminar la vuelta. Aquí voy a llegar a la marquita y voy a continuar con los puntos que fuimos cerrando el último triángulo hasta llegar a los últimos 2 lazos para cerrar toda la vuelta. Ok, ahí cerré la vuelta, ahí tengo todos los puntos. Vamos a tejer la última vuelta para darle la terminación en la orilla. Vamos a ir tejiendo punto por punto, punto revés. Pongo el hilo hacia el frente y tomo el siguiente punto, el hilo al frente, tomo la lazada y paso los 2 puntos que tengo en el gancho. Ahí está. De nuevo el hilo al frente, el siguiente punto. Cada punto se va a ir cerrando con el punto revés, los 2 lazos fuera del gancho, de nuevo el hilo al frente, el siguiente punto, lazada, los 2 puntos fuera del gancho, el hilo al frente, el siguiente punto, lazada y los 2 puntos fuera del gancho. Vamos a ir tejiendo punto por punto el punto revés y así terminamos hasta el final donde tenemos el inicio de la cadena de base. Es la última cadena. Aquí no tenemos punto, pero vamos a tejerlo como si fuera un punto. El hilo para la parte del frente, la lazada,
Y ahí tenemos terminado. Aquí vamos a cortar el hilo, perdemos las puntas y está todo el tejido terminado. Ahí lo tenemos extendido. Ahí tenemos los primeros triángulos del chal. Está precioso. Gracias, espero que le guste. No se le olvide compartir el video, dele like, suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.